En esta noche vamos a ver uno de los grandes mitos que hay dentro de la iglesia cristiana evangélica. Quizás no va a ser del agrado de todas las personas que lo van a escuchar. No es nuestra intención polemizar, no es nuestra intención traer discordia entre el cuerpo de Cristo en todas partes del mundo, sino el predicar lo que realmente dice la Escritura. Hoy día vamos a ver una enseñanza que se titula, por así decirlo, ¿es bíblico la confesión verbal del penitente? Vamos a ver, uno, ¿cómo es que las personas se están convirtiendo a Cristo Jesús en estos últimos tiempos? Cuando se habla de evangelismo, cuando se le habla a los perdidos, siempre se les hace un llamado al altar. ¿Amén? Eso se tiene por costumbre bíblica quizás para algunos, ¿sí? En las campañas o personalmente llevan a las personas a aceptar a Cristo, ¿verdad? Esta es la frase tan conocida en el mundo cristiano, ¿verdad? El aceptar a Cristo para ser salvos, ¿amén? Y el aceptar a Cristo viene a través de una confesión verbal, ¿amén? Lo llevan a las personas a confesar verbalmente a Cristo, aceptarlo y que entre en el corazón, ¿amén? Por ejemplo, le dice, mira, eres pecador, Cristo murió por ti, ¿quieres ser salvo? La persona responde que sí. ¿Quieres aceptar a Cristo y pedirle que entre en tu corazón? La persona contesta afirmativamente. ¿Quieres hacer una pequeña oración conmigo? Sí, le dice que pida perdón a Dios, ¿no? Acepte a Cristo y lo invite a entrar en su corazón. Entonces se le dice, ¿fuiste sincero al hacer tu oración? La persona dice, sí, fui sincero. Entonces dice, entonces eres salvo. El predicador lo declara salvo, ¿no? Apunta su nombre en una libretita, un ujier, un hermano de la iglesia, después lo va a visitar y a discipular y se le considera una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amigos o familiares que en determinado momento hemos dicho, tal persona ya entregó su vida a Cristo, ¿verdad? ¿No es cierto? Y nos hemos alegrado, ¿no? Y después nunca se les vio su cara por la iglesia, ¿no es cierto? Porque pensábamos que al hacer ellos la confesión verbal de fe, se habían convertido a Cristo. Pero ¿sabías que este método de llamado al altar y pedirle a Cristo que entre en el corazón y aceptarlo a Cristo verbalmente para ser salvo, ¿sabías que este método no se encuentra en la Biblia? Ni Cristo, ni Pablo, ni Pedro, ni Felipe el evangelista usaron jamás este método en la Biblia. Jamás. No se encuentra en la Biblia. De tapa a tapa lo podemos leer y no va a estar. 2. Entonces, ¿cuándo empezó a usarse este moderno método para convertir las personas a Cristo? La práctica del llamado al altar para recibir la oración para salvación vino a través de un evangelista metodista llamado Lorenzo Down, ¿sí? Él fue el que, entre comillas, inventó, se puede decir así, ¿no? El llamar a las personas al altar en las campañas, ¿no? Los llama al frente y los lleva a que hagan la oración de fe. Él fue el que inventó eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia no está eso. Y fue en el siglo XVIII que entró a los Estados Unidos esto, porque eso fue en Europa, entró a los Estados Unidos y fue Charles Finney quien lo popularizó, ¿amén? Y lo hizo famoso en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿amén? Él también, por ejemplo, fue el que popularizó, no inventó, pero sí popularizó el que adelante de las campañas, como les decía una vez, la vez pasada, ponían unos asientos y le llamaban los asientos de los ansiosos. Es decir, todas las personas que tenían en su corazón el venir a Cristo, a aceptarlo en su corazón, pasaban adelante y desde ya los ponían en los primeros asientos. Esos asientos no eran para ningún miembro de la iglesia, eran reservados, le llamaban los asientos de los ansiosos, porque estaban ansiosos por la salvación, ¿sí? Aproximadamente 1900 años nadie usó este método evangelístico. Es decir, desde que Cristo Jesús instituyó la iglesia,
Pasaron 1900 años casi, hermanos, 2 milenios. Y nadie, hermanos, usó este método. Y si durante 1900 años no se usó este método, ¿cómo se convertían las personas entonces? ¿Usted lo encuentra a Pedro predicando el evangelismo en las Escrituras? Sí, ¿verdad? Libro de los Hechos. ¿A Pablo? Sí, ¿no? Estamos en Atenas predicando, en Éfeso también, ¿no? La palabra de Dios. A Felipe, el evangelista. A Cristo Jesús, ¿no? Pero usted los encuentra decir, a ver, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo Jesús? Pasa adelante que vamos a orar por él. ¿Usted encuentra a alguien que Cristo le diga, ¿tú quieres invitarme a entrar dentro de tu corazón? ¿Me tienes que aceptar? No. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? El primer mensaje de Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, no encontramos a Pablo, no encontramos a Pedro haciendo un llamado para recibir a Cristo en el corazón. Cuando el eunuco fue tocado por la predicación de Felipe, ¿no? Él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Felipe? Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes que orar conmigo. ¿Le dice eso Felipe? No, ¿verdad? ¿Qué le dice? Si crees de todo corazón. ¿Amén? ¿Se da cuenta que no existe este método en las Sagradas Escrituras? ¿Sí? 3. ¿Por qué hoy día están usando este método muchos evangelistas? Si no está en las Escrituras, si no es bíblico. Amén. Mire, el hecho de que no sea bíblico tampoco quiere decir que sea antibíblico. Amén. Pero de hecho, muchas cosas que no son bíblicas, muchas veces en lugar de hacer un bien, hacen un mal. ¿Sí? Muchas veces, no siempre. Pero ¿por qué hoy en día están usando entonces este método muchos evangelistas? Casi la gran mayoría de las iglesias. Uno, porque les da, entre comillas, un buen resultado. ¿Amén? La gran mayoría de predicadores y pastores siguen usando este método de llamar a las personas a pasar adelante y recibir a Cristo en su corazón porque dan por sentado que las personas que lo hacen ya son salvadas. Es más, en las grandes campañas evangelísticas pasan, hermanos, decenas, centenas y hasta miles en masa, ¿no es cierto? En los estadios, ¿no? ¿Y qué dicen en los noticieros? ¿Qué dicen en los canales cristianos? Hubo un gran avivamiento, un gran mover del Espíritu Santo. Miles de almas fueron tocadas por el Señor. Hermanos, pero usted sabía que se han hecho estadísticas, como decir encuestas. Y usted sabía que más del 80 y 90% de esas personas que se convirtieron, entre comillas, en las campañas masivas, han vuelto al mundo. Solamente un 10 o un 15 o quizás hasta un 20% en los casos más positivos han permanecido. Es bastante. Es decir, de 100 personas, 10 o 15 realmente se quedaron. El resto fueron conversiones falsas. Entonces la pregunta es, ¿han dado excelentes resultados como nos han querido o como nos han dicho? No. Esas campañas que usted ve muchas veces en la televisión, acuérdese, el 90 u 80% vuelven al mundo. O nunca realmente salieron del mundo. Además, el fin no justifica los medios. Las cosas no se hacen porque funcionan, sino porque están en las Escrituras. Amén. 2, porque creen más en las estrategias de hombres que en el poder de Dios para salvar. Amén. Hoy en día, mire, se entrenan en seminarios cómo hacer campañas evangelísticas. Les dicen, tienes que poner música suave, un grupo de coros, buenos parlantes, ujieres, se entrenan. ¿Sí? Usted no va a encontrar eso en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva. Nadie usó esas estrategias. Más huele a manipulación
que a bíblico. ¿Amén? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pedro? Pedro predicaba arrepentimiento, sacudía las conciencias y el sentimiento de culpa asomaba en los corazones de las personas y ellas se compungían de corazón y le decían a Pedro, como le dijeron en su primer y segundo sermón cuando predicó, ¿qué haremos? Y él le decía, arrepentíos y bautícense, dice, para perdón de pecados y para que Dios les concede el don del Espíritu Santo. Cuando nuestro evangelismo se basa solamente y ponemos la fe en lo que hacemos, y si no tenemos buenos parlantes, no hacemos, simplemente estamos confiando en el poder de carne y sangre. Amén. La obra de Dios no se hace con estrategias de hombres. Ella no es una obra natural, sino una obra sobrenatural, donde es Dios quien convierte el alma del pecador. Usar estrategias de hombres es no creer en el poder de la cruz para salvar. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 1:21. Ahora es Biblia. 1 Corintios 1:21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha establecido que las almas se salvarían por un único medio. ¿Por qué? Por teatro, por música, por llamado al altar. ¿Por qué se salvarían? Un solo medio, una sola manera, la predicación del Evangelio de la cruz. Solo la palabra de la cruz provocará fe en las personas para salvación. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Amén? El que usa de marketing de hombres para salvar almas es un vendedor. El vendedor usa marketing para poder promocionarse. ¿Amén? Dios no nos mandó a marketearnos o a marketear a Dios. Nosotros, cuando predicamos la palabra, somos profetas. Aquel que profetiza a los huesos, en el valle de los huesos secos, que los huesos vivirán. ¿Quién fue? ¿Un profeta o uno que usó de estrategias o uno que usó de marketing? Fue un profeta. Si el Espíritu Santo está obrando, no se necesita manipulación. Si usted está hablándole a alguien, hermanos, y si el Espíritu Santo está allí, hermano, usted no necesita de usar de ninguna estrategia, como ninguno de los apóstoles lo usaron cuando predicaron la palabra de Dios a las almas inconversas. Amén. ¿Quién fue el que convirtió? ¿Quién fue el que convence de juicio, de justicia y de pecado? El Espíritu Santo. Ninguna estrategia, por más buena que sea, jamás logrará un solo ápice convertir el alma de una persona. El Espíritu Santo no necesita de nada. El Espíritu toma lo único lo único que debe tomar, la palabra de Dios, que sale de la boca del predicador, de usted o de mí o de cualquier creyente. Amén. El Espíritu Santo toma esa palabra, lo pone en el corazón del inconverso y le remueve la conciencia y lo convence. 3. ¿Por qué se sigue usando estos métodos? Porque no han entendido que es Dios quien trae las almas. Amén. Miren lo que dice Juan 6:44. También el verso 64 y 65 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Las almas no vienen al Señor por una buena estrategia de marketing, por más buena y los sentimientos y las intenciones correctas. No, es Dios quien trae las almas a través de la predicación, la palabra tomada por el Espíritu Santo, ni por un rito inventado por los hombres. Dios conoce las almas, Él sabe quiénes creen y quiénes no. Por tanto, Él es el único que puede traer esas vidas
Cristo. Amén. ¿Es lo mejor confiar en el poder de Dios? En el poder transformación, el poder transformador de la palabra de la cruz. Amén. Vamos a ver otro punto. Argumentos para defender este falso método evangelístico. 1. Dicen que Mateo e Isaías nos hablan de venir físicamente a Jesús para salvación. Se basan en Isaías 55:1 que dice a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí dice venid, ¿verdad? Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Ciertamente aquí Mateo e Isaías nos hablan de ir a Jesús, pero nos hablan en el sentido de volvernos a Él de nuestros pecados. Cuando Dios dice, volveos a mí, lo dice en un sentido figurado, que significa arrepentimiento. Es cuando una persona le da la espalda a Dios y se está yendo por su propio camino. ¿Y Dios qué le dice? Vuélvanse, o sea, dense la media vuelta, arrepiéntanse, cambien de actitud. Eso significa volveos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, Isaías 55:7 también Dios le dice a Israel, vuélvanse a Jehová. Y eso lo dice en el sentido de arrepentirse, nunca en un movimiento físico. Además, Jesús nunca hizo tales invitaciones en sus sermones. ¿Amén? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Él solo predicaba, como les dije anteriormente, arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 24:46 y 47 dice, y les dijo, así está escrito, y os fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 2. Dice que Cristo enseñó la confesión pública como requisito para ser salvo. Y este es uno de los argumentos más fuertes que tiene. Mateo 10:32 y 33. A cualquiera pues que me confesase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor no estaba diciendo que para ser salvos es imprescindible hacer una confesión pública de fe. Sino, según el contexto anterior, Cristo comisionó a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio, muchas veces a costa de maltratos y de muerte. Bajo ese contexto es que Cristo les dice que no deben negarlo, sino confesarlo. ¿Amén? Lo habla bajo ese concepto, no de confesar obligatoriamente por la boca, hacer una oración de fe, hacer una confesión verbal. Significa no negarlo, eso significa confesarlo. Cristo pone estas dos palabras en paralelo, opuestos. Confesar o negar, ¿estás de acuerdo? O rechazar. Amén. En otras palabras, confesar a Cristo delante de los hombres no es la oración del penitente para ser salvo, sino identificarnos con Cristo, con nuestras vidas, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Amén. Un texto que quizás a muchos les puede convencer de que la confesión verbal es obligatoriamente. Es Romanos capítulo 10. Amén. Este es el texto que más se usa. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Confesar con la boca para salvación no equivale a la oración del penitente como requisito para ser salvo, sino que la palabra confesar aquí, hermanos, significa invocar. Así lo declaran los versos siguientes. En el mismo capítulo 10, vaya al versículo 13 y al versículo 14. Mira, ahí lo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sabía que estos versículos fueron tomados del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento también habla de invocar. Amén. No es como se ha enseñado que es necesariamente el hablar las palabras del penitente, de aceptar y de invitar a Cristo que entre en el corazón para ser salvo.
Así vemos que Romanos 10, 9 y 10 no está hablando de una confesión verbal como un rito para ser salvo, sino que nos habla de invocar el señorío de Cristo, ¿no? Para pedirle perdón, porque solo Él nos puede salvar. ¿Ven? Mire, cuando una persona, hermanos, escucha la palabra de Dios, usted le está hablando, ¿no? Usted le está hablando de que la persona es culpable ante Dios. Porque hoy día a veces se enseña de que no, habla más del amor de Dios y no hablas tanto de la condición del hombre. Eso es falso. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Al contrario, les hablaba la condición del hombre, que era enemigo de Cristo, que era enemigo de la cruz, y las personas se compungían. El Espíritu Santo venía, hermanos, y los acusaba y los convencía. Con ese sentimiento de culpa, ellos hacían la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Espíritu Santo estaba tratando en sus vidas. Amén. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Se arrepentían, hermanos. Si el Espíritu Santo está tratando a la persona allí en su asiento, y a veces sin decir nada, se arrepiente. Y a veces comienza a llorar en su corazón. Y comienza a entender que está mal delante de Dios. Amén. Y le comienza a pedir perdón a Dios, a veces con palabras, a veces en su corazón. ¿Pasó adelante? No. ¿Hizo caso al llamado? Quizás hasta se rehusó. No. Pero fue algo personal. Entonces, ¿cuáles fueron las dos cosas que necesitó? Arrepentimiento y fe. Amén. Y en ese momento, ¿qué hizo? Invocó a Cristo, invocó el nombre de Cristo, porque entendió, porque la predicación tiene que centrarse en Cristo, tiene que ser cristocéntrica, ¿verdad? Entiende y le pide perdón a Él. Amén. En ese momento vino la salvación a su vida. Amén. Miren, para los judíos, su salvación dependía solo del Adonai, del Dios Padre. Amén. A través de la ley. Sin embargo, en todo este capítulo, Pablo se esfuerza por enseñarles que la ley es incapaz para salvar. Y al contrario, pone a Cristo como solución final para alcanzar la anhelada justificación. Y es a través de la fe. Esto para un judío carnal era una blasfemia. Entonces, bajo ese contexto, confesar el señorío de Cristo equivale a reconocerlo como el Hijo de Dios y Señor, poniendo toda nuestra confianza solamente en Él. Pablo le hablaba a un grupo de creyentes que habían estado por mucho tiempo, muchos años también en el judaísmo. Amén. Entonces para ellos no era fácil aceptar, para la iglesia no era fácil aceptar eso. Ellos creían en el Adonai y en la justificación, según ellos, por la ley. Entonces, abandonar eso, para ellos era una blasfemia. Y cuando vienen a Cristo, todos sabemos que la mente entra a un proceso, no hay un cambio radical, entra a un proceso, amén, de enseñanza y de desaprender muchas cosas que no son bíblicas. Si el confesar verbalmente, literalmente, nos hace salvos, los muditos, ¿cómo se salvarían? Ah, es que hay una excepción. Entonces, no sería tan obligatorio. Cuando Cristo dice que uno tiene que creer y bautizarse, dice, para ser salvo, dice el libro de Mateo, ¿verdad? Muchos dicen que tiene que ser obligatoriamente el bautismo, pero más abajo dice, no, que solamente es por el creer. Todos sabemos eso. Amén. Es igual, hermanos, en el confesar verbalmente. Si la persona está en la libertad de hacerlo, lo puede hacer, no es malo. Y si no lo hace, igual. Pero en su corazón, ¿qué está haciendo? Invocando al Señor. Esa es la actitud, lo que realmente salva a la persona. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Recuerde que Pablo dice que con el corazón se cree para justificación. Amén. En otras palabras, eres salvo solo por creer. 3. Dicen que Apocalipsis nos enseña que debemos pedir a Cristo que entre en nuestro corazón para ser salvos. ¿Cuántos de nosotros hemos usado esto, hermano? Yo estoy sacando de mi cabeza muchas erradas enseñanzas, porque así me enseñaron, así lo escuché, pero que no son correctas. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén.
Los que defienden el rito de pedir a Cristo que entre en el corazón para ser salvos ponen este versículo como su fundamento, pero esto no es correcto. Amén. En este versículo Cristo no le está hablando al alma inconversa para salvación. ¿A quién está hablando? A la iglesia, pues. Y si es iglesia, ¿cómo le va a pedir que sea salvo? Se supone que ya es salvo. Amén. Le estaba diciendo a la iglesia. Por tanto, este verso está sacado de contexto. Y no se puede usar la Biblia como nosotros no venga en gana. Por más buenas que sean las intenciones del fin, no justifica los medios. Vamos a ver otro punto. Consecuencias que producen este moderno método evangelístico. A ver, ¿habrá consecuencias o no tendrá consecuencias? Claro que hay consecuencias. 1. Lleva a las personas a basar su salvación en el rito religioso de pedir que Cristo entre en el corazón en vez de arrepentirse y creer verdaderamente. Este método moderno evangelístico da una falsa seguridad de salvación. Así como los católicos en su rito de bautismo en agua declaran salvo a las personas, por eso es que el temor de la gente, ¿no? Cuando muere un bebito, está a punto de morir, dicen, no, antes llévalo, bautízalo antes que se quede, ¿qué dice? Moros, ¿no? Lo cual es falso. Igualmente, muchísimas iglesias a través de este rito de la confesión verbal declaran salvadas a las personas que han pasado por este rito. ¿Cuál rito? Hacen la oración del penitente, confesándolo obligatoriamente a través de las palabras y lo declaran salvo. ¿Sí? En otras palabras, la gente confía que es salva. ¿Sabe por qué, hermano? No porque se arrepintió, no porque creyó verdaderamente en Jesucristo. Ellos creen que es salvo solo porque le pidieron que Cristo entrara en su corazón cuando debía arrepentirse y creer en Él. Amén. Y muchas vidas solo han sido engañadas creyendo que ya son salvas por haber recitado este rito verbal. Muchas personas que no están en la iglesia y estuvieron unos meses. Y usted va y le pregunta que es salva y creen que todavía son salvas, solamente que están en un limbo espiritual, en un stand-by momentáneo. ¿Y por qué le dicen, por qué eres salvo? No, que yo acepté a Cristo, dice. No es salvación por eso. ¿Se da cuenta dónde se está basando la salvación? En un rito, más que en el arrepentimiento y la fe. 2. Quita el arrepentimiento y la fe en la conversión. ¿Sí? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo profetizó que vendrían falsas conversiones. Cuando Él dice no todo el que me dice Señor, Señor, quiere decir que habrán tiempos cuando mucha gente le dirá Señor, Señor, y las iglesias no. Alabarán, cantarán, dirán que están sirviendo al Señor, lo llamarán Señor, pero Dios, ¿qué les dice? No todos entrarán en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En estas falsas conversiones nunca hay una renuncia de las cosas materiales al mundo ni al pecado. Nunca han renunciado a estas vidas. Y es que los predicadores modernos centran y sobreenfatizan en sus sermones evangelísticos en el aceptar a Cristo en su corazón, en la confesión verbal de fe y en el amor más que en el pecado, en el amor de Dios más que en el pecado del hombre. Si el hombre no es consciente de su pecado en su vida y de su condición ante Dios, ¿cómo se arrepentirá de verdad? Si solamente se le habla y se sobreenfatiza en el amor de Dios. ¿Cómo será acusado por su conciencia? Si este rito religioso fuese bíblico y de suma importancia para la salvación, ¿por qué cerca de 1900 años nadie usó este método? Dios lo hubiese dejado, aunque sea un solo ejemplo en la Biblia, y no existe. Amén. Sin embargo, las salvas fueron salvadas. ¿Cómo fueron salvas? Pues por la única manera bíblica, arrepentimiento y fe. Si una persona cumple los dos requisitos, es salva. Amén. 3. Lleva a las personas a juzgar por un acto externo que por una actitud interna. Repito, lleva a los ministros a juzgar a las personas por un acto externo que por una actitud interna. Los llamados al altar, lo único que han conseguido es que los predicadores llamen campañas maravillosas cuando muchedumbres responden
al llamado, ¿sí? Cuando la gran mayoría, hemos dicho 90 y 80%, vuelven atrás o nunca se convirtieron. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se juzgó esa campaña? Por la apariencia externa, más que por una regeneración verdadera. Amén. 4. Pone en el centro de la salvación al pecador antes que a Cristo. Ponen en el centro de la salvación al pecador antes que a Cristo. Estamos terminando. Miren, cuando el predicador llama al pecador a aceptar a Cristo en el corazón, lo que en realidad está diciendo es que Cristo está en un rinconcito por ahí, esperando ser aceptado, poniendo al hombre como el principal entre los dos. Aquí no se trata, hermanos, de aceptar a Cristo, ¿no? Se trata de que Cristo nos acepte a nosotros. Cuando Él vea que hay arrepentimiento y que haya fe en nosotros, es allí cuando Él nos acepta. Y Él arranca este corazón de carne y pone este corazón de piedra y pone uno nuevo, uno de carne. Viene una persona que no conoce al Señor, muerta en delito y pecado, y dice: Señor, yo quiero que entres en mi corazón. ¿Usted cree que Dios va a querer entrar en su corazón? ¿Dios Santo va a entrar en un corazón que no ha sido regenerado? Si todavía no se ha convertido, todavía se está convirtiendo, ¿Cristo va a venir a vivir ahí? No, hermanos. Esa persona necesita que Cristo arranque ese corazón y le ponga uno nuevo para que Él recién venga a vivir, y eso después de la conversión. ¿Se da cuenta que ni siquiera bíblico es eso de pedirle a Cristo que entre en el corazón? 5. Hace que las personas sean declaradas salvas por un rito religioso antes que por la voluntad de Dios, ¿sí? Para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Eso se llama regeneración, nuevo nacimiento, nueva creación, resucitar de entre los muertos. Yo llamo a una persona, digo: ¿quiere aceptar a Cristo? Sí. Muy bien, lo llevo, lo hago repetir las palabras, ¿sí? Ya repitió, entonces digo: ya. ¿Ha sido sincero? Sí. Entonces eres salvo. Miren, yo lo estoy declarando salvo. ¿Y Dios? ¿Eso no está en la voluntad de Dios? ¿No se supone que el declararlo salvo es de Dios y no del hombre? Y Juan 1:13 que dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿de quién dice? De la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Los hombres declaran salvos a los hombres cuando es Dios, hermanos, el único que tiene potestad de renacerlo, de regenerarlo, de darle un nuevo corazón y de declararlo salvo. Solamente Él sabe si la persona es salva o no. Solamente Dios. Y nosotros lo sabremos pasado el tiempo, a través de sus frutos. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro? El predicador, el hermano. Solo tiene que exhortar a que se arrepienta y cree en Cristo. E invoque su perdón para salvación. El resto lo hará Dios. Segundo los Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo le dice: examínense. Examínense si están en la fe. Amén. Hermanos, ¿es posible que una persona no sea salva y persevere tanto tiempo en la iglesia? Sí. ¿El mundo está lleno de sectas o no? Sí. ¿Y cuántas personas han permanecido durante años en esas sectas? Imagínense, muchos han muerto en esa secta o no. ¿Eso los hace salvas? No. Así hay personas dentro de las iglesias cristianas. Han pasado toda su vida, ¿pero eso les garantiza que son salvas? No. Lo único que nos garantiza de que somos salvos es que hayamos sido regenerados, y que hayamos nacido de nuevo, y que nos hayamos arrepentido y que de corazón y creído en Jesucristo como la única solución, como el único camino al Padre. Amén. Entonces, ¿hay una obra de regeneración dentro de nuestros corazones? Nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones han sido cambiadas radicalmente. ¿Seguimos realmente a Jesucristo? ¿Perseveramos en su iglesia? ¿Caminamos en santidad? Son las evidencias de un corazón regenerado. Amén.
Este es el mito y el rito del pedir que Cristo entre en el corazón. ¿Qué necesita para ser salvo? Según la Biblia, arrepentimiento y fe. Amén. Uno predica, hermanos, predíquele, hable, dele la palabra y deje que Dios haga la obra en ese corazón. Si el Espíritu Santo lo toma, hermanos, lo convierte, esa persona va a buscar a Dios, esa persona va a buscar a Cristo, la va a buscar, si es posible, a usted, va a quererse congregar porque desea saber más de Dios. ¿No ves que el Espíritu Santo viene a vivir en su vida? ¿No ves que le cambia el corazón? ¿No ves que le cambia el destino? ¿No ves que le cambian los pensamientos? ¿Le cambia la motivación? Y la persona, ¿qué desea? Conocer de Dios. Pero el que no, hace usted, hermano, le golpee la puerta. Algunos están ahí por miedo, porque vieron una película del infierno y ya no quieren irse al infierno. Una vez que les pase, hermanos, el miedo porque vieron una película de Cantinflas, ya no vienen a la iglesia. Y si alguien le predica a una persona arrepentimiento y fe, y cree en Jesucristo y se arrepiente, y venga el ejército, la punta, hermanos, a su pecho, y le diga, si tú te conviertes a Cristo, te mato. Igual se convierte a Cristo. ¿Ven? Vamos a ver. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Dios.